Esta es la topología que vamos a estar utilizando como ejemplo para la configuración del VPN de cliente a sitio, tanto en el portal clásico o en el portal de Service Manager, como en el portal nuevo o en el portal de Resource Manager. Básicamente tenemos una VNet que vamos a crear dentro de Microsoft Azure. Esta VNet tiene el rango de direcciones IP 172.31.0.0 con una máscara de 21 bits y vamos a tener adicionalmente dentro de esta Virtual Network vamos a tener dos subredes, una subred que es la que vamos a estar utilizando para crear una máquina virtual en la cual nos vamos a estar conectando remotamente por medio del VPN de cliente a sitio. Tenemos otra subred que es donde vamos a tener la subred del gateway. Esto, si ves los videos anteriores donde hicimos el VPN de sitio a sitio, ya explicaba yo cuál era el funcionamiento de esta subred, pero básicamente es una red o una subred que utiliza Microsoft Azure para conectar el segundo adaptador o el adaptador externo del gateway que vamos a estar creando más adelante para poder pasar tráfico desde internet hacia la subred en la cual nosotros tenemos los servidores. Y para eso se usa una dirección IP pública y se redirecciona todo el tráfico entrante a esa dirección IP pública hacia la dirección IP privada del gateway de Microsoft Azure que está en esta subred. Adicionalmente vamos a tener un espacio de direcciones que es el que se le va a estar asignando a los clientes que se conectan por medio del túnel de VPN. ¿Cuáles son los pasos que vamos a estar realizando a lo largo de este laboratorio para establecer este túnel de cliente a sitio? Primero, vamos a crear una VNet con conectividad de point to site o de cliente a sitio desde el portal de Service Manager, que es el portal antiguo. Posteriormente, vamos a crear un gateway en el portal. Ya cuando tengamos creadas todas las redes, todas las subredes, vamos a crear la máquina virtual o el gateway, que es el cual nos va a permitir conectarnos por medio de VPN. Cuando ya tengamos eso listo, necesitamos utilizar certificados. El VPN de cliente a sitio o de punto a sitio que utiliza Microsoft Azure utiliza un protocolo que se llama SSTP, que básicamente lo que hace es encapsular tráfico de PPP o de Point to Point Protocol dentro de paquetes de HTTPS. Quiere decir que utiliza el puerto 443. La ventaja de esto es que nuestros clientes se van a poder conectar prácticamente desde cualquier lugar, porque sabemos que desde cualquier lugar que tengamos una conexión a internet podemos utilizar el protocolo de HTTPS o el SSL. En esos lugares va a funcionar la conexión de VPN. Anteriormente, si usábamos otros protocolos, por ejemplo el PPTP o el IPsec, teníamos ciertas restricciones dependiendo del tráfico que permitiera a través de sus firewalls desde donde nosotros estábamos conectados. Si estábamos en un hotel, es muy probable que no permitieran conexiones de PPTP porque el protocolo GRE no estaba permitido. Si estábamos en otra conexión, estábamos usando una dirección IP privada, probablemente una conexión de IPsec nateada no nos iba a funcionar. Todos esos problemas los vamos a estar solucionando al utilizar SSTP, que es básicamente un VPN por medio de SSL. Para eso vamos a generar un certificado raíz que vamos a estar utilizando para asignar o para generar nuevos certificados. Y bueno, posteriormente vamos a crear un certificado de cliente derivado del certificado raíz. Ahorita vamos a explicar todos estos pasos en más detalle de la parte de certificados. Luego vamos a exportar el certificado raíz para subirlo a Azure. Necesitamos el certificado raíz que generamos, subirlo al gateway de Azure para que él pueda autenticar a los usuarios que se están conectando. Toda la autenticación que vamos a hacer de cliente a sitio con Microsoft Azure utiliza certificados. No vamos a utilizar ningún usuario ni ninguna contraseña.
Posteriormente vamos a instalar el certificado del cliente en la máquina que va a conectarse a Azure. Eso también vamos a ver cómo podemos nosotros configurar una máquina de un usuario para que se pueda conectar a Microsoft Azure, y eso lo hacemos exportando el certificado e importándolo en la máquina del usuario. Y en los puntos finales vamos a descargar e instalar el cliente de VPN, que vamos a descargarlo desde el portal de Service Manager, y finalmente vamos a establecer el túnel y a verificar la conectividad. Vamos a comenzar entonces con el primer paso, y es crear la VNet con conectividad de punto a sitio desde el portal. Yo estoy en este momento en esta máquina conectado al sitio de manage.windowsazure.com, que es el portal antiguo. Acá vamos a comenzar a crear esa topología de red. Si ustedes ya tienen creada una Virtual Network, no es necesario que sigan estos pasos. Yo lo estoy haciendo en caso de que quieran practicarlo, cómo crear todos los elementos de la red virtual para después crear el gateway dentro de esta red virtual. Vamos a comenzar, vamos a ir nuevamente a la topología. Vimos que íbamos a crear una VNet que se llama VNet AZWU, que es Azure West US, que es una nomenclatura que yo uso para identificar en qué sitio o a qué sitio pertenece el elemento o la VNet que estamos creando. Luego en el nombre pongo 172.31.0.0 espacio mask 21 para identificar cuál es la subred o el rango de direcciones que tiene esta VNet. Vamos a comenzar. Yo aquí tengo este diagrama en vicio. Para poder copiar los nombres, vamos a darle doble clic y vamos a copiar este nombre y vamos a comenzar a crear esta VNet. Para crear esta VNet dentro del portal voy a bajar a donde está la sección de Networks y voy a darle clic donde dice crear una red virtual. El nombre de la red virtual vamos a pegar, es VNet AZWU 172.31.0.0 mask 21. Acá no pongo el slash porque el slash no es un carácter permitido para los nombres de los virtual networks. A pesar de que me deja continuar, cuando le doy crear no se va a crear la red virtual, por eso lo pongo como una palabra mask. Vamos a decirle que esté en West US. Igual yo selecciono West US porque prefiero utilizar ese data center, pero cualquiera puede funcionar. La idea es que ustedes utilicen el que esté más cercano a sus usuarios finales. Acá vemos una previsualización de lo que estamos creando. Vamos a ir al paso 2. Luego me pregunta cuál DNS voy a estarle yo asignando a las máquinas que estén dentro de esta VNet. Si volvemos a la topología, toda esta Virtual Network vamos a utilizar máquinas virtuales que vamos a estar levantando. Todas estas máquinas van a recibir su configuración IP por medio de un pseudo DHCP, y dentro de esa configuración que reciben van a recibir la configuración de cuál es el DNS primario y el secundario. Eso es lo que estamos definiendo en este punto. Yo voy a decirle que les aplique los DNS de Google. Yo acá los tengo en Azure ya creados, pero simplemente los pueden digitar y la máquina que se levante dentro de esta VNet va a tener de manera automática esos DNS configurados. El paso más importante en este momento es seleccionar esta opción que es Point to Site Connectivity. Acá le estamos diciendo a este gateway, vemos que ahí se acaba de crear en la parte de abajo un gateway, vemos si lo apago que desaparece, se crea el gateway y va a permitir conexiones de VPN de cliente a sitio, y vemos que aparece también un paso adicional en el asistente. Esto, si lo queremos hacer que también tenga Site-to-Site Connectivity, que eso lo vimos en los laboratorios anteriores, esta opción puede que ya esté encendida si estamos trabajando sobre una infraestructura ya existente. En este caso solo nos interesa la parte de Point to Site. Vamos a darle siguiente. En este momento nos pregunta cuál es el espacio de direcciones que vamos a utilizar para los clientes que se están conectando. Vemos que aquí por defecto él nos pone un rango que es de la 10.0.0.0 hasta la, bueno, con una máscara de 24 bits, que quiere decir que va desde la .1 hasta la 254. Lo que nos está preguntando es esta parte de acá. Si vemos aquí, yo tengo una nota
que dice que debemos tratar un rango de direcciones que normalmente no usen los enrutadores caseros o que utilicemos en las redes locales. Este rango 10.0.0.0 las 24 puede ser uno que nos funcione bastante bien porque normalmente no es tan frecuente encontrar este rango en las redes locales. Sin embargo, si ustedes tienen un rango local con esas direcciones, pueden cambiarlo. El objetivo de esto es que cuando nosotros nos conectamos al VPN vamos a recibir una dirección IP en el adaptador de red virtual 10.0.0.1 o .2 o .3. Si en nuestra red local también se utilizan esos rangos de direcciones, puede que tengamos ciertas dificultades a la hora de conectarnos o con servidores locales o con servidores que están dentro de la red de Microsoft Azure. Por eso es que está esta recomendación acá. Vamos a continuar. En este caso dejamos el rango que nos está recomendando Microsoft Azure. Vamos a darle siguiente. Un detalle acá, nosotros estamos estableciendo una máscara /24, quiere decir que tenemos 254 posibles direcciones. Sin embargo, el gateway como tal solo permite un máximo de 128 clientes conectados de manera simultánea. Esto quiere decir que este rango va a ser más que suficiente para la cantidad de clientes que se están conectando. Si nosotros necesitamos que se conecten más de 128 clientes, necesitamos crear otro gateway para que se conecten a ese otro gateway y poder tener 128 en este y 128 en el otro. Es un detalle nada más para que lo tengan en cuenta. Vamos a darle siguiente. Ahora nos pregunta cuál es el Virtual Network Address Space. Este ya es el espacio de nombre que nosotros tenemos dentro de nuestra VNet. Me parece a mí que en el asistente debería preguntar primero por este segmento y en el paso siguiente preguntar por este. Pero bueno, Microsoft primero pregunta por este y después pregunta por este otro. En este caso vemos que tenemos que va a ser 172.31.00 con máscara 21. Vamos a ponerlo y vamos a cambiarlo acá. Vamos a poner 172.31.0.0. Acá es importante que nos pasemos al siguiente campo presionando la tecla tabuladora porque se activan algunas opciones, se actualiza más bien este campo con los parámetros según lo que pusimos anteriormente. En este caso vamos a buscar la máscara 21. Aquí la vemos, 21 quiere decir que podemos tener un máximo de 2048 direcciones en este rango. Y va desde la 0.0 hasta la 7.255. Es un rango más que suficiente para nuestra red de Azure. Luego las subredes, vamos a volver a la topología. Tenemos que la subred que se llama Subnet 1, que es donde van a estar los servidores, tiene la 172.31.1/24. Vamos a ir a cambiar eso. Él por defecto nos pone la .0, pero yo prefiero poner que sea la .1 la que va a utilizar los servidores y dejar la .0 para el gateway. Voy a hundir tabuladora y aquí veo una máscara /24, quiere decir que puedo tener desde la 0 hasta la 255. Muy bien. Ahora voy a darle aquí donde dice agregar gateway subnet y esto lo que va a hacer es que va a crear esta parte o esta subred donde se va a estar conectando el gateway. Vamos a darle clic. Un detalle es que no puedo cambiar el nombre, aunque aquí me muestra gateway dentro de la configuración de Azure por debajo se llama gateway subnet y es un nombre que tiene que ser exactamente como está, gateway subnet. Por eso tiene este pequeño candado al lado para indicarlo. Si no, no va a funcionar nuestro VPN de sitio a sitio o de cliente a sitio. Y este rango es desde la 172.31.00 y aquí si no hundo tabuladora y no me paso a este campo, vemos que solo me sale esta opción /29, quiere decir que tengo 8 direcciones IP para la subred del gateway. Sin embargo, en la topología yo aquí tengo un /24. ¿Por qué no me sale la opción del /24? Es lo que les comentaba anteriormente. Eso es como una pulga que tiene el portal
yo tengo que venir aquí y hacer algo con el teclado. Por ejemplo, voy a borrar este 0 y voy a volver a poner el 0. Cuando ya hunda tabuladora, voy a ver en la lista, ya sí me aparecen las demás máscaras. ¿Por qué pasa eso? No tengo ni idea, pero es como una pulga que tiene el portal. Entonces ya en este momento sí podemos seleccionar la máscara /24. Aquí lo vemos. Entonces, si no les funciona, vuélvanse a un campo anterior, borren algo, vuélvanlo a poner y cuando se pasen ya les va a aparecer la opción de la máscara /24. Perfecto. Tenemos la subred de Gateway y todo el espacio de direcciones. Ya este es el último paso, vamos a completarlo. Y en este momento ya se está creando la nueva Virtual Network dentro de Microsoft Azure. Cuando ya esté creada, bueno, este paso realmente es bastante rápido. Vamos a crear el gateway, acá está, que es lo que le va a indicar a Azure que levante una nueva máquina virtual, que lo conecte en una tarjeta de red externa a esta VNet o a este subnet que creamos anteriormente, que cree otro adaptador y que lo conecte a esta otra subred y active los servicios de VPN. Vamos a verificar si ya se creó. Bueno, todavía está creándolo. Y aquí me está indicando que ya se creó exitosamente. Aunque acá no haya refrescado, vamos a decirle, vamos a ir nuevamente a Virtual Networks. Bueno, me parece que todavía está creando, pero ya está creada realmente la red virtual. Y vemos que no está creado el gateway. Y esto es muy similar a lo que vimos en los videos anteriores. Vamos a crear el gateway. Aquí, si ven, no me salió la opción donde me preguntaba si iba a usar un gateway dinámico o un gateway estático. ¿Por qué? Porque cuando estamos creando un gateway de cliente a sitio, solamente es compatible con un gateway que sea route based. Por eso él, como solamente le seleccioné la parte de cliente a sitio, él entiende que debe crear de manera automática un gateway que sea route based para poder darle conexión a los usuarios. Y aquí vemos efectivamente el número de conexiones máximo es de 128 usuarios. Y el método de autenticación va a ser clave precompartida para la parte de site to site o certificados para la conectividad de point to site o de cliente a sitio. Eso es como un resumen de las características de un gateway que sea route based y policy based. Vamos a volver al portal y vamos a decirle que sí comience la creación del nuevo gateway. Vamos a esperar acá, puede tardar entre 10 y 30 minutos más o menos la creación de esta máquina virtual. Voy a pausar el video y cuando ya esté creada vamos a continuar, vamos a verificar que se haya creado exitosamente para luego ir al siguiente tema donde vamos a ver la parte de certificados. Muy bien, aquí ya tenemos creado nuestro gateway y vemos que nos aparece la advertencia de que aún no se ha instalado el certificado. Eso es lo que vamos a hacer en el próximo video. En este momento, lo que ya tenemos listo a nivel de la topología, ya tenemos creada esta red virtual, ya tenemos creada esta subnet, ya tenemos creada esta otra subnet, tenemos creado este espacio de direcciones, tenemos creado el gateway y este gateway ya tiene asignada una dirección IP pública. Lo que nos falta entonces es configurar el tema de certificados para que ya los usuarios se puedan conectar.